tema hockey en San Albano tiene la parte prehistórica, por decirlo de una forma. La historia empieza en la década del 40 en el Club Temperley, que tenía hockey masculino y femenino, y por razones que siempre hay en todos los clubes, la comisión directiva de aquel club en aquel entonces decidió desprenderse del hockey porque utilizaban la misma cancha que se usa para el fútbol profesional. Pero como nosotros teníamos el tercer tiempo después de los partidos, y nos encontraban distintos de los otros socios del club, digamos, era como que nos empezaron a hacer no que nos maltrataran, pero que nosotros con los palos del hockey arruinábamos la cancha, se iban a sentir muy incómodos. Bueno, eso produjo prácticamente un éxodo, y yo recuerdo porque los involucrados directamente ahí eran mis padres, mis tíos, y su barra, sus amigos, y de esa gente, tanto varones como damas, se fueron algunos a jugar a Pucará, otros se fueron a jugar a Lomas, y un pequeño reducido grupo decidió hacer un club propio, lo que es una cosa maravillosa, una proeza. Tener la voluntad de armar algo nuevo a pulmón. Y en septiembre del 47 fundaron el Club Hogar Haití. Decidimos buscar un lugar para poder jugar. Entonces nos acordamos y hablamos con mi tío, que tenía Rojondí, y le preguntamos si él no nos dejaría usar parte de las 4 hectáreas para hacer la cancha de hockey, y él, como el amante de todos los deportes, aceptó y nos ayudó muchísimo. Y el viejo siempre le dijimos cariñosamente, ¿no? En inglés era de old man, ¿no? Él le dijo que sí, pero que se la rebuscaran. Y así fue que en la parte de atrás, a la izquierda de esas 4 hectáreas, que había un maizal, armaron la cancha de hockey. Y empezó la historia de Hogar Haití. Hogar Haití está en guaraní, quiere decir nido de hornero. De allí el nido y el hornero, y los 2 colores, marrón por el nido y verde por el follaje del árbol, ¿no? Tuvo una historia quizás breve pero interesante. Tiene un muy buen equipo de damas que estuvo 2 veces en primera, y equipo de caballeros una vez en primera. Cabe aclarar que solo había primera primera A y primera B, ¿no? En aquel entonces, década del 50, y fue una época de una suerte de hermandad entre los clubes. Inclusive, te imaginas, si bien Hogar Haití tenía caballeros, las damas, y entonces había cierta amistad y inclusive afecto, se formaban algunas parejas, hacían bailes juntos en el colegio, en otros lugares, por ahí. Y bueno, en el año 73 ya estaban jugando al otro lado y comenzó la etapa de declinación, y poco tiempo después se disuelve. Pero fue digamos, un antecedente muy importante, porque nos permitió a aquellos que en aquel momento teníamos 20 y monedas años, nos permitió decir, ¿por qué no seguir con esto en San Albano, en nuestro propio club? Y da la casualidad, que no es casualidad, son las cosas, da la causalidad que el colegio justo en esa época empieza a tener, se convierte en mixto, entonces empieza a tener las primeras chicas. Cuando el colegio se hace mixto, bueno, mi papá era tan fanático tanto del colegio como del club, él era exalumno, que me saca de Barker y me manda a San Albano pensando que había varias inscriptas, y en realidad yo era la única en el secundario. Cuando entro era la única alumna del secundario, junto con 2 que eran las hijas del director, que eran Marina y Diana Paibart. En ese momento
bueno, quedé sola en primer año, con lo cual las clases de educación física y todo se hacían con los varones, porque no teníamos profesora de educación física para nosotras. Cuando vuelvo al colegio, después de las vacaciones, quedé sola en todo el secundario con todos los varones, porque Marina y Diana se habían ido a Tandil con el padre, con Roger. Cuando quedó sola, ahí definitivamente hago deporte con los varones y ya era una más o uno más. Y a mitad de año entra mi mejor amiga, quien fue después mi mejor amiga, Janine Dodds, y nos ponen una profesora de educación física que fue Adriana Berrut, quien admiro, adoro y realmente le debo mis ganas de hockey, mi hambre de hockey y mi pasión por el hockey. Bueno, mi actividad deportiva empieza de muy chica. Yo jugaba al hockey en el Lomas y empecé a jugar en primera antes de terminar el secundario. Cuando lo termino empiezo el profesorado de educación física. Como nunca faltaba entrenamiento, además se me empezó a hacer muy cuesta arriba las dos cosas, ¿no? El profesorado y jugar en primera división, con lo que eso significaba. Y bueno, tomé la decisión de dejarlo, que fue un gran alivio en ese momento, pero después necesitaba del deporte. Nosotros íbamos a Rojo Andía a ver los partidos de rugby de novios, hermanos, íbamos amigas y bueno, eso significaba un montón de horas de estar ahí, pero mirando a veces nada tampoco, porque no había empezado el partido, la previa, lo posterior al partido y demás. Trabajábamos preparando el tercer tiempo, llevábamos tortas, servíamos, pero bueno, yo necesitaba hacer algo. Y ahí fue donde, viendo la cancha que había quedado de hockey, les propuse a las chicas de empezar a llevar los palos de hockey y mientras tanto nosotras hacer un poco de actividad deportiva y bueno, así nos fuimos organizando. Cuando ella ingresa al colegio, se empieza a formar en el club con ella, con Teddy Tagliani, Attilio Marchini, el polaco Bresel. Empiezan a formar una subcomisión de hockey para poder tener hockey en San Albano, sobre todo porque estaban los varones de Ugarraití que no tenían dónde jugar y había mucha novia de rugby que quería hacer una actividad física. Así que en el año 74 empezamos a trabajar para ver si podíamos armar el deporte en el club, cosa que ocurrió, mixto, es decir, damas y caballeros. Fue muy fugaz lo de los caballeros, solo fueron 3 años de hockey masculino muy intensos, pero después no hubo oportunidad de seguir y gracias a Dios las damas han seguido hasta ahora con muchos éxitos. Así es como fundan el hockey femenino y masculino en San Albano. Al principio hubo de varones y de mujeres, etapa inolvidable, porque esto de ser mixto nos ayudábamos un montón, nos íbamos a ver, ellos venían los sábados, nosotros íbamos los domingos. Cuando ya empezamos a hacer algunas competencias, el colegio nos prestó la cancha de básquet a la noche para ir a entrenar. Cada vez éramos más chicas y bueno, yo me dedicaba a entrenarlas durante la semana ahí porque era muy incómodo ir hasta Rojo Andí para nosotras a entrenar de noche. Cuando empieza el hockey en San Albano, al principio había solo primera e intermedia, no había infantiles, no había quinta, no había nada, así que yo con la edad que tenía jugaba en primera y en intermedia. Muchas veces jugábamos 2 partidos porque no había gente, o una cantidad de gente. Con el tiempo, al tener más alumnas el colegio, las alumnas con las alumnas empezaron a formar las infantiles, las juveniles, la quinta, bueno, todas las categorías que se necesitaba para estar inscripta en la asociación de hockey. Y a medida que esas chicas crecían, empezaban a ser jugadoras del club en primera, que fue lo que fue pasando. El hockey masculino duró más o menos aproximadamente 2 años en el club y la subcomisión de hockey estaba formada por jugadores de hockey masculino. Cuando el hockey se disuelve, de varones, llega al club Luchi Pérez Nielsen, que ya estaba en el club, pero bueno, empieza a hacerse cargo de lo que era hockey y ella cambió un poquito la historia, primero por su dedicación, su tiempo, y armaba grupos humanos maravillosos donde empezó a traer jugadoras que no eran ni novias de los exalumnos ni novias de alumnos
y tampoco eran alumnas del colegio. Entonces empezó a armar un equipo más variado, con gente con muchos valores. Yo lo que recuerdo de esa época es las amistades, las charlas infinitas, los terceros tiempos. Todo continuaba en la casa de Luchi, los domingos nos íbamos a lo de Luchi todas a encontrarnos, los entrenadores también venían, bueno, y a partir de ahí el hockey en San Albano empezó a crecer y empezó a tener cada vez más jugadoras.